la judicatura y fui director de la Escuela Judicial hace un par de años. Y bueno, y la reflexión y el diálogo que quiero entablar con ustedes en la mañana de hoy tiene que ver con una serie de posturas que han sido desarrolladas teóricamente, especialmente o con énfasis desde los años 70 del siglo pasado, y que han venido decantándose en la realidad en diferentes instancias del ámbito institucional, del ámbito político y del ámbito académico. Por eso tendríamos que empezar diciendo que cuando hablamos de justicia restaurativa y cuando hablamos de justicia terapéutica estamos hablando de muchas cosas, pero principalmente de una. Estamos hablando de paradigmas y de elementos fundamentales de construcción de una ciencia. ¿Por qué empiezo por allí? Porque ustedes se van a dar cuenta que afortunada pero infortunadamente hoy estamos hablando de justicia restaurativa en todas partes. Casi que quien no esté de acuerdo o no se sienta cómodo con empezar a hablar de la justicia restaurativa puede ser rápidamente señalado como alguien que no es muy sensible con el decurso de los nuevos tiempos en materia académica, institucional, política, etcétera, etcétera, y eso puede llevar a que elementos como los de la justicia restaurativa, la justicia terapéutica, sean puestos como adjetivos en un sinnúmero de cosas. Entonces, si ustedes hacen una búsqueda mínima por internet, se van a encontrar que en materia de justicia restaurativa hay políticas, por ejemplo, si vamos a hablar del ámbito de la adolescencia, van a encontrar que hay una política que se llama la política de justicia juvenil restaurativa, se van a encontrar políticas penitenciarias de carácter restaurativo, van a encontrar una política criminal de carácter restaurativo, pero además de que hay unas políticas y unos programas, también se van a encontrar con prácticas de justicia restaurativa, prácticas que son muy diversas, algunas son prácticas que llevan a que víctimas y agresores puedan tener una relación, un diálogo que les permitan superar el conflicto en el que se vieron trenzados. Otros modelos van a tener un contacto entre víctima y agresor con presencia de la comunidad, con presencia de círculos protectores, con presencia de los círculos sociales cercanos de unos y otros para ayudar a hacer un nuevo tejido social. Se van a encontrar con prácticas restaurativas en las que no participa el agresor, prácticas restaurativas en las que no participa la víctima, pero también otras prácticas en las que simplemente no se busca la superación del conflicto, sino la recuperación de la vida de los sujetos. Es decir, cuando tenemos la palabra o la frase justicia restaurativa, nos encontramos con un concepto polisémico. Nos lleva a múltiples lugares y no detallar o no precisar cada uno de esos elementos, escenarios, instrumentos, herramientas, nos puede llevar fácilmente a confundirnos, nos puede llevar a equivocarnos, hasta el punto en que el concepto de justicia restaurativa se vuelva tan vano que pierda todo sentido y toda contundencia, ¿sí? Eso mismo pasa, o bueno, no exactamente, pero ya me referiré a ello, cuando hablamos de la justicia terapéutica. Entonces, empecemos por decir que la justicia restaurativa es un paradigma en el cual lo que se pretende es que las instituciones de la justicia se transformen, materialicen transformaciones que vayan dirigidas a lo que algunos han llamado la humanización de la justicia. Yo quisiera dar 3 pasos atrás en la historia de la teoría del derecho para señalar que si bien el derecho aparece en el mundo como un ejercicio intuitivo en el cual los sujetos entienden que establecer una serie de regulaciones puede servir para garantizar la convivencia social y pacífica, quienes estudian esto a profundidad recordarán las teorías contractualistas de Rousseau, de Locke principalmente, o algunas versiones como las teorías contractualistas o la teoría contractualista de Hobbes, que tiene que ver con el hecho de que el derecho aparece para evitar la guerra o la destrucción de los sujetos entre sí a partir de sus instintos más básicos. Cualquiera de las versiones nos lleva a lo mismo, y es a tratar de señalar que la sociedad existe de manera y que existe y se concretiza de manera armónica en la medida en que hay unas reglas que le permiten a los sujetos ejercer unos derechos, a otros cumplir con unos deberes y a otros
establecer unos límites respecto de su propia libertad para la garantía del orden social. Digamos que ese es un origen primigenio del derecho, pero esto en un momento determinado empezó a tomar otros rumbos. Uno de los rumbos es un rumbo profundamente cientifista, que lo que va a plantear es que el derecho existe más allá de la moral, pero también más allá de los intereses personales de los sujetos. Es decir, el derecho cobra un matiz, cobra una caracterización puramente científica, principalmente en la lectura que hace de él el profesor Kelsen, en el cual la lógica domina el derecho se aplica de manera irrestricta respecto de todos los sujetos, por lo cual no termina importando mucho cuáles son las necesidades propias de cada uno de ellos. Si hay algo así como un catálogo moral universal, va a plantear Kelsen, en el que sabemos exactamente cuáles son los elementos que resultan buenos para la vida social y para los sujetos, la aplicación de los mismos resulta benéfica para todos. Digamos que no podríamos tener, no tendríamos mucha oposición a una postura como esta, dado que parte de un origen plenamente lógico. Si hay un catálogo de la moral, si hay un catálogo de lo que es bueno, ese catálogo de lo que es bueno es previo a la opinión de cualquier sujeto, la aplicación de ese catálogo es bueno para la humanidad. ¿Sí? ¿Eso a qué llevó? Eso ha tenido, digamos que diferentes matices posteriores, otras lecturas en las cuales se ha, digamos que desde la filosofía del derecho se han podido observar otros elementos que son sumamente relevantes, como sería la filosofía del lenguaje, el derecho entendido como un conjunto de deberes y obligaciones que no se pueden concretar en un objeto determinado, la necesidad de dar respuestas estatales que hagan una ponderación entre intereses de diversos sujetos, etcétera, etcétera. Digamos, esto ha tomado muchos caminos, pero este camino en particular le dejó como herencia al derecho, este camino excesivamente situado en un ámbito lógico, en un ámbito de lo que se llama el derecho positivo o el positivismo jurídico, nos lleva a una deshumanización del derecho. Y esa deshumanización hace que cuando este escenario del derecho empieza a conectar con otros escenarios que le resultan correlativos, pues la deshumanización también los afecte, como sería el ámbito de la política. Hay una cosa que se nos olvida a todos, y es que la política o la filosofía política no es otra cosa que la ubicación de la moral práctica respecto de un escenario social. Es decir, cuando yo hablo de la política, estoy hablando de la concreción de los intereses de lo público y de la construcción, determinación, descubrimiento, postulación de lo que resulta lo bueno para todos. ¿Sí? Entonces, a diferencia de Kelsen, donde él planteaba que había una moral objetiva, si a ustedes les gusta más la filosofía, se pueden regresar al imperativo categórico kantiano, donde hay una moral que es previa al sujeto, el sujeto no se pregunta por lo bueno porque lo bueno ya está determinado antes de su propio entender, y si no lo entiende bien, entonces este es un sujeto anormal, asocial, lo que necesita instrucción. Entonces, este tipo de cosas llevan a que el ámbito de lo político también sea un ámbito deshumanizado. Es decir, es un ámbito en el cual lo que se persiguen son fines estratégicos, fines normativos concretamente indicados en una constitución o en leyes posteriores, Vale. o fines de oportunidad o fines pragmáticos respecto de la resolución de lo que se suele llamar la coyuntura política. Apúrele que... Y ustedes se han dado cuenta, pues, esto a qué desastre nos ha llevado, ¿cierto? A tener gobernantes que gobiernan con el miedo, que gobiernan con la coyuntura, a estados en los cuales no se plantean unas políticas que surgen de estudios serios acerca de la realidad, sino de lo que la gente se imagina que es lo bueno, de lo que la gente se imagina que es lo que se requiere. Hoy, si no, pues veamos el conjunto de políticas de seguridad o de políticas criminales que frente al delito lo primero que postulan es un aumento en el pie de fuerza, un aumento en el número de luminarias en el servicio de alumbrado público, etcétera, etcétera, para alimentar una percepción general de seguridad y con eso, digamos que detener o atacar una percepción también general de inseguridad. Pero como lo he dicho, el problema de la seguridad o la inseguridad termina siendo un problema de percepción, no de ubicación de la multicausalidad que puede llevar a que se de una forma particular o creciente el delito
en las ciudades o en un determinado territorio. Entonces, en esa medida, el paradigma de la justicia restaurativa y el paradigma de la justicia terapéutica aparecen como una estrategia de rehumanización del derecho. Es decir, frente a estas concreciones donde el derecho se aleja del interés público, donde se concretiza como una estructura lógica, formal, que lleva a cabo o que persigue, digamos que la afirmación de determinados valores preestablecidos, pues tendremos que construir un derecho que sea distinto. Y allí hay un escenario que es muy particular, que creo que es el escenario que a ustedes les emociona y que les ha llevado a pues a ser parte de los programas de posgrado de psicología forense, que es el escenario del derecho penal. Con el derecho penal tenemos muchos más problemas, y es que, según lo indicaron los criminólogos críticos en los años 70 y años 80 del siglo pasado, pues realmente el instrumento penal es un instrumento ilegítimo y poco útil. ¿Por qué razón? Porque si en algo se distingue el derecho penal de otros escenarios del derecho, como sería el derecho civil, el derecho laboral, el derecho de familia, es porque el derecho penal aspira a controlar la sociedad o a controlar el sujeto a través de la aplicación de una pena. El elemento característico del derecho penal es la aplicación de la pena, y en particular la aplicación de la pena privativa de la libertad o pena de prisión. Pero no solo la aplicación de esa pena de prisión, sino, como lo decía anteriormente, que la pena de prisión implique una forma de control social o de control personal de los sujetos. Y ahí ustedes encontrarán todos los estudios del profesor Michel Foucault. Cómo a partir de esa estructura punitivista de un Estado determinado, lo que se pretende es normalizar a los sujetos. No entender al sujeto de acuerdo con sus necesidades, no comprender al sujeto de acuerdo con sus características personales, culturales, históricas, sino cuál es el tipo de sujeto que se necesita desde un ámbito de poder. Porque recuerden que al fin y al cabo, el derecho penal no se encuentra en manos del ciudadano, el derecho penal se encuentra en manos del Estado, y el Estado se encuentra en manos de quienes detentan el poder político. Quienes detentan el poder político pueden tener una o varias caracterizaciones o suma de ellas. Escenarios de control hegemónico de la industria, de la economía, grupos sociales definidos, iglesias, religiones, grupos políticos determinados por intereses particulares, los discursos de derecha, los discursos de izquierda, los discursos de centro, que no solamente son personas o que no solamente están compuestos por personas que no coinciden respecto de su visión de la realidad, sino que más allá de su no coincidencia representan unos idearios políticos específicos que pretenden desarrollar a partir del ejercicio del poder. Entonces, fíjense cómo este entramado que está allá atrás de lo que es el manejo del Estado se ve concretizado, se materializa en uno de los escenarios específicos del derecho. ¿Cuál es el derecho penal? Por esa razón ustedes escuchan todos los días que hay proyectos de ley que se presentan en el Congreso de la República, presentados por los congresistas, es su función constitucional, presentado por el gobierno nacional, presentado por otros actores, muy poco por la ciudadanía, presentado por otros actores que constitucionalmente tienen la capacidad o mejor, la competencia para presentar iniciativas legislativas en las cuales el centro del debate es qué hacer con el derecho penal. E infortunadamente, mi experiencia en el Consejo Superior de Política Criminal de los últimos 6 años indica que infortunadamente, de forma muy escasa, voy a hablar de 2 o 3 proyectos de ley en 6 años, han buscado armonizar el derecho penal con una política criminal de carácter democrático. Por el contrario, lo que encontramos en esos proyectos de ley es lo de siempre. ¿Cómo combatimos la delincuencia? Pues elevemos las penas, ¿cierto? Incrementemos el límite máximo de la pena.
Porque cuando la persona que sale a lesionar a otro con un tarro de una sustancia corrosiva, de ácido, que fue lo que leí esta mañana en el diario, que es uno de los delitos de mayor crecimiento y mayor impacto. Entonces, muy seguramente la persona que va y compra el ácido, que está determinado para cometer un delito, antes de salir de su casa va y revisa el Código Penal, y cuando se dé cuenta que la pena está más alta, entonces mejor se disuade de hacerlo. Pues eso es tan fantasioso. ¿Cómo creer que efectivamente el derecho penal o el conjunto de leyes que hacen parte de o que están integradas en la parte especial del Código Penal, es decir, la descripción de los delitos y la descripción de las penas, tienen la ley o tienen el miedo a la ley como una base para determinarse en su actuar? ¿Cierto? Eso es absolutamente ridículo. Mucho más cuando señalamos que hay un conjunto de conductas delictivas que pueden darse no solo por la voluntad y el querer del sujeto, sino por otras circunstancias, como por ejemplo por negligencia, por impericia, lo que los abogados llamamos un delito culposo, ¿cierto? O en otros casos porque hay circunstancias alrededor de la comisión delictiva que no permite que ésta se materialice, ¿sí? El sujeto que iba a robar a otro en la calle le propina un par de heridas, ¿sí? Con el fin de que la señorita entregue la cartera, el señor entregue las claves de su tarjeta de crédito, e infortunadamente el señor termina falleciendo, la dama termina falleciendo. Entonces fenomenológicamente hay diferentes escenarios en los cuales se produce el delito. Y esa producción del delito no está motivada precisamente en el miedo a la ley. Está motivada precisamente en otras cosas, como por ejemplo, la ineficacia del sistema jurídico. Pero la ineficacia del sistema jurídico se materializa también en esas iniciativas legislativas de aumento de penas. El sistema jurídico debe dar respuestas acordes con las necesidades sociales, no acordes con lo que creemos que son las necesidades sociales. Si ustedes miran, los invito a que hagan un ejercicio que yo a veces hago con mis estudiantes de posgrado de Derecho, de maestría de Derecho. Vamos a hacer un ejercicio. Díganme de memoria, 20 delitos que existan en Colombia. Y la gente empieza a hacer la cuenta y arranca muy rápido. Homicidio, violación, secuestro, hurto, lesiones, violencia intrafamiliar, tortura, secuestro ya hemos dicho. Vamos por 8 y empiezan a patinar. Eran 20. Aborto, listo, sigamos. Tráfico de estupefaciente, y péguele el tráfico de armas, que es muy popular, ¿cierto? Vamos por 10 y ahí empezamos a patinar. Y entonces se va a sorprender la gente no solo por llegar a los 20, sino que yo les puedo hablar de otros delitos con los que ustedes pueden quedar con la boca abierta. Exacción. ¿Alguien ha cometido exacción? No tienen cómo saber si han cometido exacción. Que no tienen ni idea qué es una exacción. ¿En qué escenario se da? ¿Qué requisitos deben acreditarse para que ese delito efectivamente se dé? ¿Cierto? Y así un sinnúmero de delitos. Entonces, la norma penal por sí misma ni motiva ni desmotiva el delito. Pero el hecho de políticamente presentar que al aumentar las penas, a reducir los beneficios por colaboración, por confesión, etcétera, estamos siendo más efectivos en la prevención del delito, pues es lo que tenemos a la orden del día. Cuando empezamos a hablar de justicia restaurativa y de justicia terapéutica, estamos hablando de un paradigma que nos ayuda a humanizar el derecho, pero también a poner en orden el derecho penal. Yo los invito a que revisen una sentencia que, en mi opinión, es la sentencia más importante producida por la Corte Constitucional en Colombia, que se llama la sentencia T762 del año 2015. Esa es una sentencia en la cual se declaró algo que se llama el estado de cosas inconstitucional, que se los voy a relatar porque es una situación sumamente oprobiosa en un Estado de Derecho. Todos nosotros somos titulares de derechos, sea cual fuere la situación en la que nos encontremos, ¿cierto? Si somos estudiantes, si somos padres de familia, si somos desempleados,
si somos el presidente de la República, si somos un congresista, si somos un secuestrado, si somos una persona privada de la libertad. Todos tenemos los mismos derechos. La única forma de perder derechos en el país es haber sido condenado, haber sido vencido en un juicio y haber sido condenado en materia criminal, de modo tal que se pierden ciertos derechos, como los derechos políticos y el derecho a la libertad de locomoción, lo cual es muy importante, porque solemos creer que las personas que caen en prisión por la comisión de un delito han perdido el derecho a la libertad, ¿no? Ellos han perdido el derecho a la libertad de locomoción. Y todas las otras libertades deben ser efectivamente garantizadas por el Estado. Todos somos titulares de derechos. Pero hay algo que ocurre en la realidad, y es que si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo vive una persona privada de la libertad? ¿Cómo vive una persona en prisión? Entonces, automáticamente les está prohibido a ustedes hablar por razones de bioseguridad. Pues si no, muy seguramente estarían conversando, pero hacen la cara que acaban de hacer todos, pues sumamente mal. ¿Por qué sumamente mal? Porque la prisión es un lugar invivible, porque la prisión es un lugar indigno para cualquier sujeto, incluso si ha cometido un delito. Pero eso que nosotros sabemos, lo sabe la gente hace muchos años, pero más allá de estar en la conciencia colectiva, no había cobrado efectos jurídicos específicos, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurrió? Que los presos del país, que las personas privadas de la libertad, por vía de la acción de tutela, porque aunque no le guste a muchas personas, los presos también tienen derecho a interponer acciones de tutela, porque es el mecanismo constitucional para la garantía de los derechos fundamentales, empieza a decir, yo estoy preso, usted a mí me venció en juicio, usted me condenó y yo perdí el derecho a la libertad de locomoción y ciertos derechos políticos, pero no el resto de mis derechos. Por ejemplo, el derecho a la salud. Por ejemplo, el derecho a acceder a servicios públicos básicos, a acceder al agua. No perdí mi derecho a estar en un medio ambiente sano. No perdí mi derecho a la intimidad, etcétera, etcétera, etcétera. Sin mencionar, por ejemplo, derechos como pertenecer a una familia. ¿Sí? Entonces, los internos del país le dicen a la judicatura, por favor, protéjanos en nuestros derechos porque nos encontramos en una situación que los violenta de manera sistemática. Y se hace una descripción de todos esos derechos que han sido conculcados en la prisión. Los jueces de tutela, cuando recibieron todo, históricamente, cuando iban recibiendo esas acciones, pues lo que hacían era verificar que efectivamente lo que hubiera dicho el tutelante fuera cierto y terminaba emitiendo una sentencia que decía, sí, usted tiene un derecho que ha sido conculcado, pero infortunadamente yo no puedo hacer nada, porque resulta que nuestra carta política, en uno de los incisos relacionados con la regulación de la tutela, dice que los jueces de la República pueden emitir órdenes para la garantía de los derechos de los ciudadanos si y solo si esto no implica un compromiso o una erogación presupuestal. ¿Por qué razón? Porque el presupuesto general de la nación no lo manejan los jueces, lo maneja el Congreso de la República. Y que el juez le diga al Congreso de la República, usted tiene que sacar una partida presupuestal para tal o cual cosa, pues en realidad afecta el principio democrático, la separación de los poderes, y esas afectaciones, aunque pudieran parecer pequeñas, aunque pudieran ser en favor de la garantía de los derechos de otro, pues nos ponen en peligro a todos porque erosionan las bases fundamentales de la democracia. Entonces, los jueces, ¿qué dicen? Yo le reconozco que usted tiene un derecho, yo reconozco que usted tiene una situación en la cual ese derecho se está viendo lesionado, yo manifiesto que no puedo dar una orden específica para que se resuelva el asunto, porque el asunto se resolvía en términos de capacidad física y mecanismos de atención y garantía de los derechos de los privados de la libertad. Entonces lo que hago es un exhorto, llamo al Congreso de la República para que haga lo que corresponda, hago un exhorto al IMPEC para que haga lo que corresponda, para que ustedes que están privados de la libertad puedan ser sujetos plenos de ejercicio de sus derechos. ¿Sí? Esto empezó a darse en el país hasta que en un momento determinado, por una norma de carácter constitucional, un procedimiento que es el procedimiento de selección de tutelas, la Corte Constitucional seleccionó todas las tutelas
que han sido presentadas por las personas privadas de la libertad por los mismos motivos para emitir una única sentencia. Y entonces la Corte Constitucional hace una cosa bellísima, no estoy seguro, tal vez la Universidad Konrad Lorenz también participó en esto, que fue llamar a las universidades del país, a los centros de investigación, a las organizaciones no gubernamentales y decirles, vamos a ir a hacer una verificación prisión por prisión. Es decir, eso que dice la gente, que los presos viven muy mal, vamos a ir a comprobarlo. Entonces hagamos las cosas bien. ¿Cuál es el estándar de garantía de derechos que le corresponde a un privado de la libertad? Pongámonos de acuerdo en eso. Y entonces se revisaron los estándares internacionales en la materia, se hizo una especie de listado, de lista de chequeo, y entonces la Corte Constitucional empezó a ir a cada centro penitenciario con estas universidades, con estos centros de investigación, con estas ONGs, a verificar. Entonces esto es muy sencillo. ¿Cómo se garantiza el derecho a la salud de una persona privada de la libertad? Si tiene acceso al baño. Entonces caminen, miramos a ver si hay baños. ¿No hay baños? Va mal en la lista de chequeo. ¿Cómo garantizo el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad? Si se presenta una enfermedad, una emergencia por enfermedad a medianoche en la prisión, ¿quién la atiende? ¿Hay una enfermera? ¿Hay un médico de turno? No. Y si se presenta a mediodía, tampoco. Tampoco les va bien. Y se hace el listado de qué atendía y qué no atendía en las prisiones. Atérrense con esto. La conclusión de la Corte Constitucional es que las prisiones son centros donde sistemáticamente se violan los derechos fundamentales de los privados de la libertad. ¿Cómo es eso? Si es que las prisiones son entidades de carácter estatal. Es que en la prisión se encuentran los sujetos por el ejercicio del derecho penal que está producido y manejado por el Estado mismo. Entonces, así como el Estado tiene que garantizar los derechos de los ciudadanos cuando van a un espacio público, así mismo tiene que garantizar los derechos de las personas que están privadas de la libertad. Entonces dice lo siguiente, como las personas se encuentran en un escenario que violenta sistemáticamente los derechos de esas personas, quiere decir que el sistema penitenciario colombiano se encuentra en una situación, en un estado de cosas, su situación actual está en un estado de cosas inconstitucional. Es como si dijera que apenas una persona atraviesa la puerta de la prisión, a partir de allí la Constitución deja de operar, porque sus derechos constitucionales no están garantizados. Y no solo no están garantizados, sino que están siendo violados por agentes estatales pagados por los impuestos de todos y que hacen parte de la estructura de Estado que está justamente para la garantía de derechos. Entonces la Corte Constitucional, esto que les estoy contando, lo hizo la Corte Constitucional en el año de 1998. Y a partir de ese momento, con la declaratoria de estado de cosas inconstitucional, dio una serie de órdenes que debían ser puestas en práctica para superar una situación que ustedes escuchan mencionar muy frecuentemente, que es el hacinamiento penitenciario y carcelario. Porque uno de los problemas principales es que tenemos más personas privadas de la libertad que el número de cupos carcelarios destinados para alojarlas en las penitenciarías del país. Entonces, en el año 98, la Corte Constitucional tomó una decisión muy famosa, muy importante, la primera declaratoria de estado de cosas inconstitucional, pero que infortunadamente se basó en una observación que estoy completamente seguro que la Corte Constitucional la adoptó de muy buena fe, pero que resultó ser insuficiente, que fue una observación principalmente cuantitativa. Es decir, la Corte Constitucional lo que dice es, aquí hay dos problemas principales, claro, estoy haciendo una síntesis muy ajustada de lo que dice una sentencia que además es muy extensa y trata muchos asuntos muy importantes, es la T-152 de 1998. Entonces dice que hay dos problemas principales. El primero es el de hacinamiento. Hay más personas que cupos y eso hace que todo se vuelva complicado y que la violación de derechos sea profunda. Y la segunda, hay una serie de prestaciones, de servicios
que no se están dando en las prisiones y deben darse para la garantía mínima de los derechos de las personas. Piensen en esto, una de las formas de castigo usadas en las prisiones femeninas era no suministrar toallas sanitarias a las internas cuando estaban castigadas. Entonces, esto, por poner simplemente un ejemplo, es la materialización de una grave violación de los derechos, no solo el derecho a la salud de las damas, ustedes comprenderán muy bien de lo que estoy hablando, sino una afectación muy grave de su dignidad. Sin entrar a elementos relacionados con los derechos sexuales y reproductivos. Ese énfasis que puso la Corte Constitucional en lo cuantitativo llevó ¿a qué? A que las cárceles de alguna manera se modernizaran, hicieran convenios con el sistema de salud para superar muchos de los temas que fueron allí detectados, pero también sirvió para que se diera la orden de construir nuevas cárceles. Y el problema era el número de personas que estaban, o mejor, el número de cupos que había en las cárceles respecto al número creciente de personas privadas de la libertad, pues es una regla de tres simple. Si nos faltan 20.000 cupos carcelarios, construyanse los 20.000 cupos carcelarios. Con un grave problema que se detectó en el año 2015, que como bien lo dijeron los criminólogos críticos, en el derecho penal, la construcción de una nueva cárcel es la oportunidad de llevar a prisión a muchas más personas. Entonces, esos cupos que se crearon de muy buena fe por la orden de la Corte Constitucional se terminaron convirtiendo en un escenario mayor de punibilidad. Porque entonces los congresistas dijeron, tenemos más cupos carcelarios, tenemos más cárceles, pues elevemos las penas, que quiere decir que las personas duren más tiempo en prisión, creemos más delitos, establezcamos menos beneficios por colaboración, menos beneficios por delación, menos beneficios por allanamiento a cargos, etcétera, etcétera, con lo cual la alternativa de las personas era básicamente la prisión, con una particularidad que se le suele olvidar a uno cuando está hablando de derecho penal, y es que el derecho penal parte de unas bases filosóficas y de unas bases constitucionales que se trenzan entre sí. Y en esas bases constitucionales y bases filosóficas hay tres principios básicos sin los cuales el derecho penal no sería derecho, sino que sería simplemente una herramienta de castigo y de venganza. Esos principios son, primero, el principio de lesividad. Nadie puede ser puesto en prisión ni condenado penalmente por una conducta que no haya causado un daño. Segundo, el principio de última ratio. Frente a la generación de un conflicto personal, de un conflicto social, el derecho penal es la última herramienta estatal para la intervención del conflicto, para la resolución del mismo y para tratar de generar armonía social. Y tercero, el principio de intervención mínima. El derecho penal no se puede meter en todas partes. El derecho penal no puede regular todos los escenarios de la vida social. Si el derecho penal regula cada uno de los escenarios de la vida social, no estaríamos frente a una democracia, estaríamos frente a una dictadura, estaríamos frente a un modelo totalitario, lo cual es completamente contrario a la idea de los derechos humanos y de las libertades generales del sujeto. Entonces, ese derecho penal, no solo el que está en los códigos, sino el que se materializa en los tribunales y el que se materializa en las penitenciarías, tiene que seguir garantizando la materialización de esos principios fundamentales. Y eso que no les he hablado del principio de dignidad humana y de la garantía plena de los derechos fundamentales de quienes intervienen en procesos judiciales y que son sancionados, ¿cierto? La Corte Constitucional en el año 2015, ¿qué dice? A pesar de los cupos carcelarios adicionales, seguimos teniendo hacinamiento. A pesar de las observaciones de la Corte Constitucional y las mesas de seguimiento y cumplimiento de las sentencias previamente emitidas, sigue habiendo fallas al interior de los centros penitenciarios y carcelarios. Pero esta vez dice una cosa distinta. Esta vez dice, primero, tenemos problemas infraestructurales de cupos y de garantía de derechos. Señores del IMPEC, resuélvalos. Resuélvalos, porque además hay sentencias previas que señalan cómo usted debe hacerlo, pero no solo eso, sino que Colombia es un Estado constitucional de derecho que no solo ha adoptado dentro de su constitución la garantía de los derechos humanos, sino que ha señalado
que las normas internacionales en materia de derechos humanos tienen la misma validez que la Constitución. Es decir, si ustedes van a la biblioteca y sacan un compendio de derechos humanos y encuentran la Convención Americana sobre Derechos Humanos, puede que diga artículo 1, 2, 3, 8. Allá están viendo una norma internacional, pero a la vez están viendo una norma nacional. A su vez, esas son normas que hacen parte de la Constitución. Y al hacer parte de la Constitución son normas autoejecutables. ¿Qué quiere decir? Que no necesitan de una ley que las desarrolle para que entren en vigencia. Lo que está allí en la Convención Americana de Derechos Humanos es un derecho suyo, un derecho mío, un derecho de la sociedad colombiana. Si encuentran la Convención Americana, si encuentran la Convención contra la Tortura, si encuentran la Convención contra la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, si encuentran la convención relacionada con los derechos de las personas en condición de discapacidad, si encuentran la convención de los derechos de los niños, todas esas son normas del orden constitucional, autoejecutables, básicas para cualquier ejercicio teórico, normativo y práctico, mucho más en el derecho penal. Entonces, estas normas no se pueden desconocer y deben ser efectivamente materializadas en sede de la ejecución penitenciaria. Pero por otra parte, y aquí es donde tenemos unas discusiones profundas con colegas abogados que a veces dicen que yo soy un tanto exagerado. Yo creo que la Corte Constitucional señaló que hay un estado de cosas inconstitucional en el derecho penal colombiano. ¿Por qué razón? Porque lo que está diciendo es que la razón por la que los centros penitenciarios están atestados de personas con violaciones de derechos humanos importantes porque no alcanzan a cubrir todas las necesidades de las personas privadas de la libertad, tiene que ver con el tipo de derecho penal que nosotros hemos construido. Es decir, con lo que anteriormente había señalado como esa dinámica legislativa de aumentar las penas, de crear nuevos delitos, de eliminar lo que se llamó en algún momento el derecho penal premial, etcétera, etcétera. Entonces, la Corte Constitucional, ¿qué dice en esa sentencia T762? Dice, señores del Estado colombiano, hagan un derecho penal que sea acorde con esas reglas constitucionales y con esas necesidades de política criminal. No sigan creando delitos porque a alguien se le ocurre. No sigan aumentando las penas porque alguien dijo que ese es un delito que es muy grave, sino que tiene que haber una serie de estudios, una suerte de base científica que nos lleve a saber cuándo requerimos de transformaciones adecuadas o puntuales del derecho penal. A nosotros, ¿quién nos dijo que quienes hacen parte de bandas delincuenciales, quienes cometen el delito de concierto para delinquir, es decir, estamos hablando no del delito de quien se roba una cartera, sino de quien ha hecho una empresa criminal, efectivamente nosotros la combatimos con un aumento de la pena en el concierto para delinquir? ¿Ustedes sí creen seriamente que en el caso de las personas que cometen delitos de violencia sexual, aumentar la pena, decir que el delito es imprescriptible, o como se atrevieron a decir algunos ahora, atentando contra las bases mismas de la democracia, señalando que para los violadores debió haber cadena perpetua, es un elemento básico para la lucha contra los delitos sexuales? O sea, el violador, que además normalmente en más del 80% de los casos es un miembro del mismo núcleo familiar, es un miembro de uno de los círculos de protección cercana del adolescente, va y lee el Código Penal antes de buscar a un niño, a un menor de edad para abusarlo. Eso es absolutamente ridículo. Lo que pasa allí, que lo que estamos escondiendo es una alta irresponsabilidad por parte del Estado. ¿Sí? ¿En dónde se encuentra la prevención del delito? ¿En el aumento de las penas o en tener unos programas fuertes que vayan a aquellos escenarios donde hay un alto riesgo de comisión delictiva y empezar a trabajar con posibles victimarios y posibles víctimas? Ese escenario de la prevención, ese escenario de intervenir respecto de la producción de los conflictos, ese escenario de prevenir que los conflictos y los delitos no se multipliquen por vía de la venganza
que es el material básico del derecho penal, lo que acabo de expresar, no se va a dar con reformas normativas. Se va a dar a partir de otros escenarios que son muy diversos. Esos escenarios, y en lo particular estoy convencido de ellos, son los escenarios de la justicia restaurativa y la justicia terapéutica. Miren esto con particular atención. El derecho penal tiene que ser un derecho armónico con normas constitucionales. No puede haber una norma en el país que sea incoherente con los mandatos constitucionales. Hemos dicho, constitucionalmente se dice que la libertad es la regla de oro para todos nosotros. ¿Sí? Se equivocan quienes dicen que el derecho más importante en el Estado democrático de derecho en Colombia es la vida. No, el derecho más importante es la libertad, porque sin la libertad ni siquiera la vida tendría valor. Y en ese escenario de libertades, solamente se puede dar una limitación objetiva de ella cuando un sujeto ha sido vencido en juicio por la comisión de un delito. Pero incluso así, esa limitación de la libertad no puede ser mera venganza, sino que tiene que perseguir unos fines. Si yo estoy encerrando a un sujeto en una prisión, además una prisión en las condiciones en las que tenemos, solamente por vengarme de él, pues lo que estoy diciendo es que el ejercicio del derecho penal no solamente es inmoral, sino que es inconstitucional. ¿Cierto? Yo tengo que perseguir una finalidad más alta con la aplicación de la pena. Y las teorías clásicas que han dicho que las finalidades de la pena básicamente son 5. Una finalidad preventiva general, es decir, se aplica la pena de prisión a un sujeto para que la comunidad diga es mejor no cometer delitos. Una finalidad preventiva especial, le aplico la sanción al sujeto para que él entienda que si lo vuelve a hacer, va a volver a sufrir el mismo dolor que sufre perdiendo la libertad. Tercero, tiene una finalidad protectora. Entonces dice la ley, yo prevengo, protejo al sujeto de la probable venganza Déjame, privada, Juan, tú ¿cierto? Por eso es tienes que que lo pongo ayudar en con el prisión, carro, pues para deja evitar que en la calle lo maten. álbumes aquí. Cuarto, tengo una finalidad retributiva, la más reprochable de las finalidades de la pena, pero está allí. Es decir, yo le voy a causar un daño al sujeto que de alguna manera resulte armónico o similar al daño causado a su víctima. Y quinto, el más importante de todos, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional ha dicho que es la auténtica finalidad de la aplicación de la pena, que es la finalidad de la resocialización. Que le sirva el tratamiento penitenciario al sujeto para habilitarse para el trabajo, para habilitarse para el estudio, para habilitarse para volver a integrarse a una familia, para volver a integrarse a una sociedad. Esas son las finalidades de la pena. Si estas finalidades no se cumplen, pues lo que quiere decir es que esa pena es ilegítima, es inmoral y es inconstitucional. ¿Sí? Pero pasa algo muy particular, y es que esa es una pena de la que estamos hablando, que está anclada a lo que se suele llamar tratamiento penitenciario. Es decir, no basta meter al sujeto dentro de las 4 paredes de la prisión, sino hay que trabajar con él. ¿Y ese escenario por qué se caracteriza? Porque ese no es el escenario para los abogados. Ese no es el escenario para los politólogos. Ese es el escenario para los equipos psicosociales. Ese es el escenario para la trabajadora social, para el psiquiatra, para el psicólogo, para el terapeuta familiar, etcétera, etcétera. Porque ¿qué es lo que vamos a hacer? A trabajar con ese señor. ¿Qué resultaba claro? Que ese señor en libertad no conocía cuáles eran los límites de su propia libertad y de la afectación del derecho del otro, porque cometió una conducta que efectivamente lesionó a otro, ¿cierto? Entonces tenemos que trabajar con él. ¿Cómo trabajamos con él? Lo tiramos a un patio que esté al sol y al agua y les damos comida. Además, mala comida. Y que esperemos a que pasen 20 o 30 años. ¿Cómo hacemos la reintegración familiar del interno después de 20 años en prisión? Pues la primera duda es que aún le quede familia más allá de los confines de la prisión misma, ¿cierto?
Pero hay un segundo elemento que está ya en las finalidades de la pena, que es la de la protección especial al condenado. ¿Cómo voy a garantizar que a esa persona no vaya a llegar ante él la violencia de la venganza privada? Es muy inocente pensar que si la persona atraviesa los muros de la prisión puede llegar a ser ultimada, lesionada, ¿cierto? Por la víctima del delito que se siente aún que no ha sido suficientemente reparado y de eso se le protege. Cuando sabemos hoy que en las prisiones operan auténticas bandas criminales que pueden ser contactadas por otros para ejercer su venganza dentro de las paredes de la prisión. Entonces eso es absolutamente ridículo. Pero ¿cómo se puede materializar la protección al condenado? Pues yo sí protejo al condenado de la venganza privada cuando elimino la venganza. ¿Y cómo se elimina la venganza? Pues a partir de prácticas restaurativas. Si yo puedo partir de los equipos psicosociales, si puedo partir del tratamiento penitenciario, buscar caminos, eso no es de un día para el otro, buscar caminos para que el perpetrador del delito, el agresor, pueda dialogar con su víctima y que producto de ese diálogo se pueda llegar a la reparación, a reconocer el hecho, a decir la verdad, a reparar a la víctima, a pedir perdón, a reintegrarse a la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso nos funciona mejor que la prisión. Eso nos funciona mejor que la prisión, ¿o no? Si tenemos una persona, un muchacho que va a una tienda, va a un supermercado y se roba 3 manzanas, se roba cualquier cosa, sale corriendo y es capturado, ¿qué hacemos con ese muchacho? ¿Lo metemos a la cárcel? El muchacho rompió la vitrina del supermercado para poderse llevar un champú, para llevarse una botella de aguardiente. ¿Lo metemos a la cárcel? Porque le gusta el aguardiente, porque rompe ventanas, porque es veloz, porque corre bastante y la policía casi no lo encuentra, porque quería irse de rumba con sus amigos. No, para eso no es el derecho. Principio de intervención mínima. ¿Yo qué tengo que hacer? Trabajar con ese muchacho, lo traigo. Le digo, venga, ¿qué fue lo que le pasó a usted? Y me puedo enterar de un sinnúmero de cosas. Una, que es un muchacho abandonado que no tiene con qué comer. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo mando a la cárcel que allá sí le dan comida? ¿O activo los programas que deberían tener las alcaldías y gobernaciones para hacer la inclusión social de este adolescente? Yo le pregunto, bueno, ¿y usted por qué se robó esa botella de aguardiente? No, porque me voy a encontrar con unos amigos y vamos a bailar. ¿Y los amigos de dónde son? No, de la cuadra. ¿No son amigos del colegio? No, porque es que yo no estudio. ¿Ah, usted no estudia? Venga para acá. Usted tiene que estar en el colegio. No, es que yo llevo el aguardiente porque si no se lo llevo a la casa, mi papá me pega. Ah, usted tiene problemas en la casa, venga para acá. Vamos a ir a hablar con su papá. Vamos a ver qué es lo que pasa porque muy seguramente el señor está en un cuadro de alcoholismo que está afectando gravemente a la familia y que está impulsando a los adolescentes o a los jóvenes a que cometan delitos para sostener ese alcoholismo, para sostener esa adicción. Y entonces ahí van a aparecer el modelo de justicia restaurativa por medio del cual buscamos caminos para el diálogo entre agresor y víctima. Trabajamos con la víctima para que entienda que es más importante el perdón, recibir la verdad y las disculpas por parte del victimario y recibir una reparación que irnos a un proceso judicial que abarrota las cárceles con personas que les están siendo violentados sus derechos. Pero además nos encontramos con otra particularidad y es que en la sociedad capitalista de producción, producimos consumidores perfectos, consumidores deficientes y consumidores psicóticos. Esos tipos de consumidores me marcan a mí cómo se van desarrollando las sociedades. Dentro de esas especies del consumidor, ustedes van a encontrar con uno muy particular, que es el adicto. El adicto a las drogas, el adicto al alcohol, el ludópata, y aquí ya estoy en el escenario de todos ustedes. Esas personas que sufren de adicciones no son delincuentes natos, como dirían los psicólogos positivistas, o los psicólogos no,
los positivistas antropológicos, especialmente médicos y psicólogos de mitad del siglo XX. Estamos hablando de personas que sufren de una enfermedad. Si hay una persona que sufre una enfermedad, la Constitución dice, hace parte de una población vulnerable. Si yo tengo un enfermo, ¿a dónde lo llevo? Lo llevo a la clínica, lo llevo al sistema de salud, no lo llevo a la cárcel. Si tengo una persona que ha cometido un delito motivado en el consumo de drogas, una persona que no tiene con qué financiar su consumo de bazuco, de marihuana, de cocaína, de alcohol, y a causa de esa adicción comete los delitos de hurto, comete un delito de lesiones personales unido a un hurto, comete un homicidio, comete un delito de violencia sexual, ¿yo qué necesito? ¿Poner a ese sujeto en prisión o necesito activar una serie de programas que lleven a que sea atendido profundamente en la superación de su adicción, pero a su vez que también ofrezca disculpas, repare a su víctima, ofrezca la verdad de lo sucedido, etcétera, etcétera? Entonces, cierro con esto. El paradigma de justicia restaurativa y el paradigma de justicia terapéutica, según el cual no debe ser aplicado o no puede ser desarrollado un proceso o no debe ser aplicada una sanción cuando cualquiera de ellos sea mucho más lesiva para la vida del sujeto que si no se aplicara, deben estar a la orden del día. Si nosotros queremos que el derecho penal se relacione, se articule, se armonice con una idea de una política criminal compatible con la constitución política, con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, debemos urgentemente transformar el derecho penal poniendo como su prima ratio a la justicia restaurativa y a la justicia terapéutica. Si el derecho penal es la última ratio, es la última herramienta por la drasticidad que tiene, por las consecuencias que tiene para las personas en su aplicación fruto de un conflicto, la prima ratio tiene que ser la posibilidad de que dialoguemos intersubjetivamente, que nos pongamos de acuerdo, que trabajemos con las víctimas, que busquemos la transformación de los sujetos para tratar de tener una mejor sociedad, para que logren superar sus adicciones, para que pongamos el acento en la restauración de la situación previa a la conducta. ¿Qué sería lo mejor? Que el delito no existiera. Pero si el delito se da, lo mejor es hacer todo lo posible para que las cosas vuelvan al estado anterior a la comisión delictiva, pero también para que demos un salto cualitativo como sociedad. Ese salto cualitativo es buscar que esos tratamientos penitenciarios, que esos tratamientos que se hacen con adolescentes les permitan superar su adicción, les permitan reconocerse como personas que cometieron una falta y que deben pedir perdón, pero además que le permitan a las víctimas abrazar a sus agresores y seguir adelante con sus vidas en esa palabra que a ustedes tanto les gusta, que a mí me parece un poco rara en castellano, pero muy útil, que es la palabra resiliencia. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado en la mañana de hoy, muy amables. No sé si sigue algunas preguntas o algo así. Buenos días, doctor. Buenos días a todo el auditorio. Bueno, más que una pregunta, quisiera hacer una reflexión desde la academia y es, ¿cómo vamos a manejar el lenguaje que se está utilizando en las redes sociales y por los medios de comunicación, donde lo que se está reiterando no es invitar a la comunidad ni a la sociedad a un proceso de perdón y de restauración, sino del castigo, de la pena? Y eso lo vemos en el lenguaje cotidiano. Uno lo escucha a diario y es, me acaban de robar, ojalá se pudra, perdón la expresión, en la cárcel. O si fuera yo, ya lo hubiera hecho ciertas cosas. Desde la academia, ¿cuál podría ser la propuesta para esa intervención? Y que como sociedad no solo esperemos a que el Estado sea el que intervenga en los programas de justicia restaurativa, sino que desde la academia cambie ese constructo y desde sociedad, porque de lo contrario creo que no se va a lograr.
y lo vemos en las noticias donde desafortunadamente hay unos canales que se inclinan al castigo y se inclinan al aumento de la pena y llegan a incluso a tener un poder en ese tipo de decisiones en el ámbito político. ¿Cuál sería esa invitación desde el aporte de la academia, doctor? Bueno, muy interesante la pregunta. Lo que pasa es que hay una cosa que hay que aclarar. Este tema que yo estoy tratando, ese debe ser el tema del próximo seminario. Profesoras, esto da para días de diálogo. Yo aquí apenas aporto unas pocas reflexiones y unos pocos elementos de carácter académico que sé que más adelante, que viene otra profesora que les va a hablar de justicia terapéutica más adelante, otra persona de justicia restaurativa, y de pronto ahí se va a poder seguir desarrollando los elementos académicos del punto. Bueno, lo digo porque si la justicia restaurativa y la justicia terapéutica son paradigmas, quiere decir que atraviesan todo el escenario de la academia y todo el escenario de la vida social. ¿Y por qué es tan importante que se planteen como paradigmas? Porque están en una lucha muy fuerte con otro paradigma, que es el paradigma del populismo punitivo. Entonces, el paradigma del populismo punitivo básicamente lo que indica es que la mejor o la más eficiente manera de lograr tener réditos políticos, principalmente electorales, tiene que ver con, digamos que, multiplicar la sensación de inseguridad y de miedo de la sociedad. ¿Sí? Al inicio les hablaba, por ejemplo, de la percepción de inseguridad. Entonces, alguna vez, por algún motivo, tuvimos que pasar en un auto con mi familia por la madrugada, tipo 3, 4 de la madrugada, por una zona industrial de la ciudad. Entonces mis padres me decían, acelere, que esto se ve muy peligroso. Yo les decía, bueno, ¿y quién nos va a atacar? No, es que mire, la calle está muy oscura. Bueno, ¿y cuántas personas hay en la calle? Ninguna. Bueno, pues quiero ver quién nos va a atacar. Las sombras. El Día de los Muertos en México, se levantarán todos y nos atacarán. Es decir, la zona más, yo les decía, la zona más segura de Bogotá en este momento es esta calle, porque no hay nadie. El factor de inseguridad lo estábamos imponiendo nosotros con un vehículo a alta velocidad. ¿Pero qué nos generaba esa inseguridad? Ah, que era una calle oscura, que no estaba aseada, que las paredes estaban manchadas de grasa, porque ahí funcionaban como talleres de mecánica, una cosa, digamos, estéticamente no se veía bien. ¿Qué ha descubierto el mundo de la política? Que ahondar en esa percepción de inseguridad hace que el sujeto quiera tener de parte de sus gobernantes cada vez respuestas más radicales, que son igual de abstractas, igual de metafísicas, pero que prometen una situación de bienestar, ¿cierto? Que prometen una situación de bienestar. En Argentina, voy a hablar de Argentina para que no me acusen de nada en Colombia. En Argentina, un estudio criminológico de los años 90 donde decía que la principal banda criminal en Buenos Aires era la fuerza de la policía. E hicieron pesquisas específicas del comportamiento de los agentes de policía y su relación con bandas criminales. No estoy diciendo que la policía sea un factor de criminalidad. Estoy diciendo que muchas veces por vía de percepción encontramos la inseguridad donde no está y la seguridad donde está. Les pongo otro ejemplo. Hace 30 años, ¿cierto? Ustedes no han nacido la mayoría. 40, 50 años, las familias en los municipios buscaban tener una casa en el marco de la plaza, ¿cierto? Los ricos vivían en el marco de la plaza. ¿Por qué? Porque en el marco de la plaza usted tenía la policía, la iglesia, la alcaldía, tenía todo el centro del poder y eso le generaba seguridad. Hoy en día vaya a un municipio y verá que nadie quiere tener una casa al lado del marco de la plaza, porque lo primero que va a atacar un grupo guerrillero o el primer escenario para el terrorismo puede ser el marco de la plaza fundacional del municipio. Entonces, fíjense que este es un tema que va mezclando percepción con experiencia histórica, ¿sí? Bueno, entonces, esa percepción de inseguridad y de violencia, respaldada por los partidos políticos, hacen que la ciudadanía salga a buscar aquel candidato, ¿cierto?, que sabe disparar armas, que tiene amigos violentos,
que promete acabar los enemigos en determinada época del año, pero además que promete elevar las penas para que las personas no salgan de prisión. Les voy a poner un ejemplo que es supremamente difícil, especialmente para ustedes, que es el caso de Garavito. Caso de Garavito, más o menos cada 3 años sale un reportaje de prensa que dice Garavito ya casi sale. La pregunta no es si ya casi sale. La pregunta es qué pasó con el tratamiento penitenciario de Garavito. O sea, ¿qué es lo que están haciendo los psicólogos, los psiquiatras, los trabajadores sociales, los terapeutas familiares, etcétera, etcétera, con él en prisión? Porque lo que resulta claro es que en una democracia todos los sujetos que han sido condenados por un delito tienen derecho a la redención. Todos hayan cometido un hurto, un homicidio, una violación. Estamos en una sociedad donde es más taquillero, escúchenme el uso del lenguaje, la violencia sexual que el homicidio. Les cuento solo esto. Yo trabajé en el Tribunal de Justicia y Paz un tiempo, recibiendo las declaraciones de gran cantidad de jefes paramilitares, contando todos los delitos que han cometido. Nos encontramos una particularidad, que los señores sin ningún empacho reconocen homicidios, torturas, secuestros, hurtos, pero no reconocen violaciones. ¿Por qué razón? Porque ellos aspiran a volver a su casa y en su casa les perdonan todo, excepto que ese señor haya accedido carnalmente a otra mujer. ¿En cuál se vio la judicatura colombiana para que esos señores terminaran reconociendo delitos de violencia sexual? Porque infortunadamente en nuestra sociedad es más grave una violación que quitarle la vida a otro. Es más grave una violación que haber torturado o desaparecido a otro. Por esto no estoy diciendo que la violación no sea grave. La violación es sumamente grave. Pero nosotros tenemos una alteración en los valores que está normalmente motivada por los medios de comunicación. Entonces, si yo les pregunto a ustedes cómo se llama el ministro de Justicia, probablemente no sepan. Pero si les pregunto cuál fue la última denuncia de Pirri o de alguna de estas personas que parece que ejercían en los medios de comunicación con el Código Penal en la mano, pues ustedes lo van a poder, rápidamente lo van a poder identificar. Por redes sociales sale el ministro, sale el congresista, sale fulano de tal hablando de tales cosas, no si lo que está hablando, de lo que está hablando es de paz, de reconciliación, de justicia restaurativa, de justicia terapéutica, de superación de los conflictos. Pero si estamos hablando de elevar las penas, de arrodillar a los enemigos del Estado de tal forma, eso se vuelve sumamente taquillero. Entonces, fíjense que así como la justicia restaurativa y terapéutica son paradigmas, el del populismo punitivo también. El populismo punitivo empezó como una estrategia electoral, pero hoy atraviesa el Estado y atraviesa los medios de comunicación. Uno habla con periodistas que cubren temas judiciales, les dice, mire, ¿ustedes por qué no presentan las cosas mejor? O sea, no sean tan incendiarios. Y los periodistas le dicen a uno, sí, doctor, claro, con mucho gusto. Hemos llegado a acuerdos con los periodistas, por ejemplo, si ustedes ven en los noticieros hoy en día, a los jueces no les muestran la cara, ¿sí? La imagen llega hasta acá, o difuminan la cara del juez, ¿sí? Haciendo un símil con la aplicación de la Convención Internacional en materia de derechos de los niños, que no se les puede mostrar la cara también en televisión. Y eso funciona perfectamente. Los periodistas presentan bien las noticias, las presentan de forma objetiva. ¿Hasta cuándo la noticia es de alto impacto? Pues cuando es una noticia taquillera, de alto impacto, etcétera, etcétera, se acaban todos esos acuerdos, le muestran la cara a todo el mundo, exageran la noticia. Entonces le dice al periodista, oiga, pero ¿usted cómo hizo para cambiar de esa manera tan drástica en 5 segundos? Y muchos dicen, no fui yo, fue el editor. Y a mí me da pena porque yo trabajo en esto. Entonces hay una situación paradigmática que debe ser matizada. ¿Cómo se matiza? La universidad, sus profesoras de la especialización a bien hicieron diseñar un congreso, un seminario presencial, virtual, en el que el primer tema que se toca es justicia restaurativa y justicia terapéutica. Esa es una estrategia académica contra el paradigma del populismo punitivo. Empezar a hacer trabajos de grado sobre justicia restaurativa y terapéutica.
Participar de organizaciones no gubernamentales que hagan prácticas de justicia restaurativa y que se involucren con programas de justicia terapéutica. Ustedes son los docentes del futuro. Un profesor que conozco hace tiempo decía, oiga, qué triste que cada vez que lee la hoja de vida de uno empieza por magistrado de tal y la última línea es docente, investigador de tal cosa. No tiene que empezar al contrario. Primero docente, investigador, porque usted ya como magistrado cumple una función pública, como docente cumple una función ética, moral, política, etcétera, etcétera. Entonces ustedes que van a ser los docentes del futuro, esmérense por trabajar el tema de justicia restaurativa y de justicia terapéutica. Eso es lo único que yo veo. ¿Sí? No podemos ser inocentes y creer que puede haber una iniciativa, no sé, para limitar el uso de Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, etcétera, en torno a esos temas. No, no lo creo, pero también creo que hay personas en el escenario de las redes sociales que pueden convertirse en los influencers de este tipo de cosas. Hay gente a la que se sigue porque tiene unos muy buenos mensajes. Yo creo particularmente, digamos, yo estoy un poco al margen de este escenario de las redes sociales, pero yo creo que para el escenario de la justicia restaurativa en particular, hay un influencer muy importante, que es el expresidente Mujica de Uruguay. Hay otro influencer muy importante, que es el Papa Francisco, independientemente de que ustedes y yo compartamos la confesión religiosa, pero son personas que emiten unos mensajes que son inspiradores y que invitan un poco a ponerle el límite a esas posturas populistas punitivas. Tengo la idea de que ya, bueno, se acabó el tiempo. Lo lamento mucho y creo que es evidente que me encantaría quedarme por mucho tiempo conversando de estos temas con ustedes. Les agradezco por su atención y por su invitación, profesora, muy amable. Doctor Leonel, muchas gracias. Como dijimos al inicio, creo que podríamos estar hablando 3 días consecutivos acerca de los paradigmas en materia de justicia. Hay alrededor de 118 personas conectadas en el Teams y aquí somos alrededor de 30 personas en el auditorio. Me estaban pasando la cantidad de agradecimientos por Teams acerca de la ponencia, todos muy a gusto y muy satisfechos con el material que has traído para compartir el día de hoy. Por cuestiones de tiempo vamos a finalizar. Por supuesto que las puertas de la universidad estarán abiertas para en un futuro continuar este debate. Muchas gracias. Recuerden que tenemos el periodo de almuerzo hasta las 2 de la tarde. ¿Ok? Muchas gracias y nos vemos a las 2 de la tarde. Gracias.